Bueno, vamos a seguir con el sistema de Norton. Ese nos indica que tenemos que hallar el voltaje en este punto. Para este caso, lo que tenemos que hacer es eliminar esta fuente y dejarlo en corto. Para iniciar con eso, debemos de eliminar esas dos resistencias, que están en serie, entonces serían 10 más 20, serían 30, que es esta resistencia que tenemos acá. El resto del circuito lo dejaríamos así como está. Luego seguiríamos con esto. Como les mencionaba acá, esta fuente de voltaje se eliminaría y dejaríamos como un corto, es decir, como que la tuviéramos acá, así. Pero acá no viene nada, entonces las resistencias solo quedarían a estas dos. La de 30, que sería esta otra de 30, que es esta, y la de 40, que es con esta. Acá, si nos damos cuenta, tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Para sacar la resistencia total de estas dos, utilizamos resistencia 1 por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2, que en este caso nos estaría saliendo 15 ohmios, el resultado de estas dos resistencias. Entonces acá volvemos a copiar el circuito de otra manera, que estas dos ya sean solo una, nos quedarían 15 y las de 40 las seguiríamos trabajando igual. Si nos damos cuenta, en este momento tenemos dos resistencias que están en serie. Estas dos las podemos sumar porque están en serie, nos quedarían 55. Entonces la resistencia total de Norton es 55. Bueno, luego sería el paso 2, que sería este. Si nos damos cuenta, vamos a volver a tomar el circuito original que nos dan. Acá lo que vamos a hacer es hacer un corto en esta resistencia, en este espacio, perdón, que sería de acá para acá. Entonces, si nos damos cuenta, de esta manera encontramos esas dos resistencias que están en paralelo. Entonces vamos a volver a empezar a reducir el circuito. Entonces sería la resistencia 1 por la resistencia 2, 1, 2, dividido resistencia 1 más resistencia 2. Esto nos saldría el resultado de esa multiplicación, 1200 dividido 70, que es igual a 17.14 ohmios. Dibujamos el circuito nuevamente y nos quedaría la fuente de voltaje más 10 más 20 y más 17, que es este resultado que nos había salido. Acá lo tenemos en las tres resistencias en serie, lo que hacemos es sumarlo. Entonces la resistencia total va a ser de 10 más 20 más 17.14, que nos daría lo que es 47.14 ohmios. Luego tendríamos la resistencia total, que sería esta, de 47.14, y la fuente de voltaje, que es de 12 voltios. Cuando llegamos a este punto, hacemos lo que es hallar la corriente que pasa en estas resistencias, que sería, la fórmula es de voltaje dividido resistencia total, que esto nos va a dar igual a 0.25. Los 12 que utilizamos fueron los 12 voltios que tenemos acá, y los 47.14 fue esta resistencia. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a empezar a volver a realizar este circuito a la forma anterior que teníamos, que sería de esta manera, pero lo vamos a hacer aquí abajo para poder entender lo que estamos haciendo. Tenemos la resistencia, la de 10, 20 y la de 17. En esta resistencia, como aquí tenemos unida dos, que fue la de 30 y 40, es la resistencia que tenemos aquí abajo, la de 17.14. A esta resistencia le vamos a hallar lo que es el voltaje. Entonces vamos a utilizar la corriente que nos salió aquí arriba por 17.14.
Entonces tendríamos 4.36 voltios. Hacemos nuestro diagrama y lo empezamos a dejar de la forma original. Entonces tendríamos 4.36 voltios. Recorre esta parte. La resistencia de 40 y la resistencia de 30. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar la corriente total de Norton, que vamos a utilizar 4.36, el voltaje que hallamos aquí arriba, dividido 40. Utilizamos esta resistencia porque es la más cercana al punto donde nos lo están pidiendo el voltaje final. Entonces el resultado me quedaría 0.109 amperios. Si hacemos una pequeña prueba, vamos a cambiar la fuente de voltaje por una fuente de corriente, que nos quedaría a la resistencia total de Norton, que nos había quedado como 0.109. Y lo vamos a colocar con la resistencia total de Norton, que sería 55 ohmios. Para hallar el voltaje final sería la corriente, esta es corriente, y esa es la resistencia. Entonces vamos a utilizar la corriente total de Norton y la resistencia total de Norton. El resultado nos quedaría 5.99. Esa es la corriente, el voltaje que pasa de este punto, el que nos lo estaban pidiendo. Si nos damos cuenta, en el simulador, ese es el circuito original, todo esto. Y aquí le vamos a poner un multímetro que va a medir el voltaje que pasa de este punto y con este, que nos quedaría 5.99, el mismo resultado que nos habían salido en los datos. Acá tenemos con los datos que teníamos, que hallamos con la corriente total de Norton y la corriente y la resistencia total de Norton. Nos sale el mismo resultado, que sería el de 5.99. Entonces, esta es la forma en que se puede resolver el sistema de Norton.